Señores ingenieros, muy buenas noches. A nombre del Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, le damos la más cordial bienvenida. Las palabras de inauguración a cargo del ingeniero Luis Zelaya, presidente del directorio. Colega, buenas noches. Distinguidos directivos del Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, distinguido doctor Sayán, expositor de la noche, colegas todos, hemos iniciado la semana con el 15 aniversario del Centro de Peritaje y lo hemos hecho con el acto litúrgico, justamente con la misa de acción de gracias, porque consideramos que en efecto lo primero que debemos hacer es dar gracias al Divino por mantenernos en buena salud, por darnos sabiduría, sobre todo el momento en que realizamos un dictamen pericial, porque nosotros los peritos desarrollamos dictámenes periciales y hay que tener sabiduría que nos provee Dios para poder dictaminar bien. Eso es lo que siempre nosotros buscamos en honor a la verdad y la justicia. Muchas veces es difícil, somos humanos y quien nos puede proveer de sabiduría es Dios. Consideramos por eso que en el acto litúrgico hay que dar gracias a Él. Muchos peritos, compañeros nuestros también, han pasado al Oriente Eterno. Descansan en paz y hacia ellos también ha sido la misa para que estén en la diestra del Señor. El año pasado no tuvimos semana pericial por el problema institucional que hubo entre el Consejo Departamental de Lima y el Consejo Nacional. Este año no hemos dejado pasar, digamos, esta semana importante, porque hay una serie de conferencias magistrales muy importantes para nosotros, que consideramos que los peritos, hombres estudiosos, hombres investigadores, debemos aprovechar la semana, sobre todo para recibir ese bagaje de experiencia que nos traen muchas personas, ingenieros peruanos, ingenieros que tenemos acá de mucha experiencia, que ameritan, digamos, nosotros compartir y ser receptores de toda esa sapienza. Dentro de los eventos que vamos a realizar, ya el ingeniero Burga, Alejandro Burga, a quien le agradecemos su participación hoy en día como moderador, nos va a detallar en la semana las diferentes conferencias magistrales que tenemos, cerrando la semana el día viernes con la conferencia magistral del ingeniero Julio Curoigua, y vamos a tener un pequeño ágape entre todos nosotros. Asimismo, el viernes adelanto que vamos a dar la bienvenida a los nuevos peritos que han sido calificados y vamos a compartir unos breves momentos con ellos. Declaro entonces inaugurado este evento, agradeciéndoles mucho su participación. El programa de esta semana consiste en lo siguiente. Hoy día tenemos la conferencia Metro de Lima y Callao, la gran transformación del transporte público masivo, a cargo del ingeniero Raúl Delgado Sayán. Mañana martes, la conferencia Análisis del movimiento actual del mercado inmobiliario, a cargo de nuestro director, el ingeniero Paul Figueroa Lequien. Luego tenemos la conferencia de tasación de edificaciones con cargas registrales, a cargo del ingeniero Guillermo Quequesana. El día jueves a las 7 de la noche, la conferencia de Reglamento Nacional de Tasaciones y sus modificaciones. El expositor es el ingeniero Edgardo Manrique Grados. A las 8:30, conferencia de impacto de las radiaciones ionizantes en el cuerpo y la salud, a cargo del ingeniero César Bazán Rubio. Cerramos el viernes a las 7 de la noche, cantaremos el himno nacional.
a las 7:10 la conferencia Reducción de Riesgos Catastróficos para Lima Metropolitana, a cargo del ingeniero Julio Kuroiwa, papá Oriuchi. Luego tenemos la bienvenida a las 8:40 a los nuevos miembros del Centro de Peritaje, y a las 9 la clausura a cargo de nuestro decano, el ingeniero Óscar Rafael Anyosa. Finalmente cantaremos el himno del Colegio de Ingenieros y celebramos con el vino de honor. A continuación, entonces vamos a dar pase a la conferencia. Por favor, quisiera invitar al ingeniero Paul Figueroa para que presente al doctor Raúl Delgado Sayán y a los miembros de la directiva de la mesa que se sienten, por favor, en el auditorio para que puedan escuchar con comodidad al ingeniero Delgado Sayán. Es para mí un honor y una gran satisfacción presentar ante ustedes uno de los más brillantes ingenieros peruanos de nuestra época, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero también muy versado en el campo empresarial, en el cálculo estructural. Ha trabajado no solamente en ingeniería, sino en la banca, en la compañía de seguros, en la investigación. Es el presidente del directorio de CECEL, que es una de las empresas, la empresa más importante de consultoría que tenemos en el Perú. Por eso voy a hacer una síntesis de su amplio currículum para explicar quién es, para quienes no lo conocen, al ingeniero Raúl Delgado Sayán, graduado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Ingeniería en el año 66, magíster en Ingeniería Civil en el Georgia Institute of Technology en Estados Unidos en el año 1968, ingeniero diseñador de plantas de energía nuclear para Bechtel Corporation entre el 68 y 1971. En 1972 se constituye como socio fundador y presidente de CECEL S.A., ingenieros, liderando y conduciendo proyectos multidisciplinarios en un número superior a los 1.600 proyectos, principalmente en los campos de la vialidad, hidrogeneración, transmisión eléctrica, portuario, aeropuertos, minería e hidrocarburos, irrigaciones, hospitales, edificaciones, medio ambiente, plantas industriales, metros y ferrocarriles, entre otros. Ha sido catedrático principal de la UNI para el programa de magíster en la Escuela de Graduados. Se le ha otorgado la condecoración de la Orden de Ingeniería del Colegio de Ingenieros del Perú en el año 2011. Lo acompañamos el día que en la Universidad de Ingeniería le otorgaron el doctorado honoris causa, el 1 de julio del año 2012. Medalla de oro al médico profesional por los 50 años del Colegio de Ingenieros del Perú, otorgado por Consejo Departamental de Lima, así como el grado de profesor honorario de la Universidad de Ingeniería. Actualmente es catedrático del programa de maestría en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Politécnica de Madrid. Past President de la Asociación Peruana de Consultoría del periodo 2006 al 2010 y actualmente académico titular de la Academia Peruana de Ingeniería. En el sector financiero ha sido vicepresidente del Banco Continental del Perú, presidente de la Compañía de Seguros de Crédito de Exportación, Secrets, presidente de la Compañía de Seguros Popular y Porvenir, miembro del Colegio de Perú, vocal titular del Tribunal de Ética del Consejo Departamental de Lima de los años 97 a 2003, presidente de la Asociación Peruana de Consultoría de los años 2006 al 2010, miembro del Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES,
presidente de la Comisión de Evaluación del Presupuesto Público de los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. También ha sido representante de CAPECO ante la CONFIEP en el Acuerdo Nacional para el Grupo de Reforma del Estado y la Administración Pública, así como del Grupo de Descentralización, representante del APC a la mesa de negociaciones del TLC entre Estados Unidos y los países andinos, miembro de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, American Concrete Institute, Concrete Reinforced Steel Institute, autor del libro de regionalización y la empresa privada, además de muchos trabajos técnicos en diseño estructural, diseño portuario, mecánica y fractura de materiales. Además de esas condecoraciones que anteriormente mencioné, como son la Orden de Ingeniería del Colegio de Ingenieros del Perú, por su destacada labor profesional e importante apoyo a la ingeniería, también se le ha hecho otorgar el título de premio de Antorcha de Javich, otorgado por la Universidad Nacional de Ingeniería por trayectoria personal, académica y profesional. Además tiene la medalla al mérito del Colegio de Economistas de Lima, distinguido por la Universidad Peruana Antenor Orrego de Trujillo. Es una síntesis de 45 años de ejercicio profesional. Es una gran satisfacción para mí tener aquí a mi amigo Raúl Delgado Sayán, que es un ejemplo a ser imitado por todos los ingenieros del Perú. Con ustedes, Raúl Delgado Sayán. Muy buenas noches a todos ustedes, un poco abrumado por la lectura y el tiempo. Eso en realidad lo único que quiere decir es que estoy viejo, nada más en castellano, pero a mucho orgullo de estar aquí, de estar con ustedes y de poder conversar hoy día por algo que yo considero quizás una de las cosas más importantes y el problema más álgido que vamos a tener que resolver para nosotros y las generaciones que nos siguen adelante. Yo creo que difícilmente podemos pensar en un proyecto más significativo que este, que afecta directamente en este momento la vida de más de 9,5 millones de personas. Y es el transporte público. Porque el transporte público no solamente afecta a quienes lo usan, que es la enorme mayoría, alrededor del 80%, sino también afecta a quienes no lo usan. Porque la congestión que se genera por un transporte que no es eficiente, que hemos tenido nosotros, la sufrimos todos, hasta los que viajamos cómodamente instalados en vehículos con aire acondicionado y muchos incluso con chofer, pero también sufrimos las mismas consecuencias. Perdemos el mismo tiempo, respiramos el mismo aire que nos contamina, y si el problema ahora es que ya estamos congestionados porque somos 9,5 millones, imaginemos lo que va a pasar cuando en algunos pocos años dupliquemos esa población, dupliquemos el número de vehículos que en este momento circulan en la ciudad. Entonces díganme si hay un problema más serio que el que vamos a conversar esta noche para el futuro desarrollo de la ciudad. No vamos a encontrar un proyecto de esta envergadura. Quiero comenzar explicándoles el título. ¿Por qué hablamos de la gran transformación? No es que seamos ayayeros del gobierno y que el gobierno dijo la gran transformación, se olvidó de la gran transformación y de repente piensan algunos, ¿no? Y ahora estamos hablando de la gran transformación y hemos venido escuchando a través de la conversación de los políticos el tema de la reforma del transporte, ¿no? La reforma del transporte. Entonces, ¿lo que necesitamos es una reforma o es una transformación? Reformar
es que voy a modificar algo que viene funcionando y voy a tratar de mejorarlo un poquito. Voy a reformar, voy a reformar algunas cosas. Pero ¿vamos a poder sobrevivir reformando simplemente un programa de esta magnitud? ¿O tenemos que cambiar totalmente el chip y enfocar el tema del transporte público de una manera diferente a la que la venimos enfocando actualmente? Indudablemente la respuesta está ahí, ¿no? Hemos venido utilizando un sistema totalmente obsoleto ante nuestra realidad para transportarnos públicamente, y eso nos ha ido apartando cada vez más del sistema que deberíamos aportar, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora, evidentemente, no lo vamos a arreglar prohibiendo doblar a la izquierda en algunas avenidas, ¿no es cierto? Ordenando un poco las rutas de transportes o haciendo que los autobuses sean más grandes. Eso, digamos, será pues como podríamos decir, le daremos a un enfermo de cáncer un poquito de quinina para que les mejore la salud en un determinado momento, les mejore el sentirse bien un día, pero eso no le va a solucionar el problema, a no ser que hagamos una cirugía drástica o lo que algunos llaman una reingeniería. Entonces lo que vamos a hablar ahora es de una gran transformación que prácticamente será la reingeniería del tema de cómo nos vamos a transportar en la ciudad de Lima y Callao del día de hoy, porque no podemos hablar de dos ciudades, Lima y Callao, es un solo entorno urbano, en la ciudad de Lima y Callao el día de hoy y en las futuras generaciones. Evidentemente, las calles, las avenidas, no las vamos a poder crecer mayormente. La ciudad se va a densificar. Vamos a alcanzar parámetros hoy día inmanejables en densificación, naturalmente, y obviamente la perspectiva que tenemos que hacer en cuanto a sistema de transporte es radicalmente diferente. Hoy en día no cabe la menor duda que vamos a tener que hablar del sistema de transporte masivo. Tenemos que transportar grandes masas, pero con dignidad, pensando en el usuario, pensando en la comodidad del usuario que vamos a transportar y que vamos a poder sobrellevar el aumento que esa densidad y esa calidad de vida va a traer a la población. He querido hacer esta primera introducción para enfocarnos más bien en lo que vamos más adelante a mostrar en las filminas, pero ya llevamos una idea preconcebida entonces de que lo que estamos haciendo ayuda, pero no soluciona. Va a solucionar en la medida en que repensemos totalmente la forma que tenemos de desplazarnos. Y en mucho de ello vamos a tener que acostumbrar al usuario a este gran salto. Yo creo que eso no va a ser un sistema, no va a ser un problema mayor. Acabo de regresar precisamente la semana pasada de una conferencia parecida en los Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta, donde hicimos una comparación del proyecto nuestro de Lima y el proyecto que ellos no es proyecto, sino lo que ellos vienen prácticamente manejando desde el año 1975, que es el sistema famoso conocido como el MARTA en Atlanta, que tiene problemas también. Es un sistema, ellos tienen metro desde el año 1975, pero también tienen problemas y tienen problemas que nosotros también hemos visualizado en nuestro sistema. Esta es básicamente la introducción a lo que vamos a ver y por qué lo he denominado la gran transformación del transporte público masivo, porque vamos a tener que cambiar nuestra manera de enfocar este problema. Quiero comenzar con un dato interesante. Esta encuesta la sacó, se publicó en El Comercio el 22/5/2012 y le preguntaron simplemente, la encuestadora Ipsos, que es muy prestigiosa, le preguntó a la gente cuál consideraban ellos que era la obra más importante que se había hecho en Lima en los últimos 50 años, ¿no? Una pregunta así, abierta. Y el resultado asombroso para algunos es el que se muestra acá. El tren eléctrico sale en primer lugar, con 32%,
después el Metropolitano con 21%, la Vía Expresa del Paseo República 14%, el Parque de las Aguas 6%, pero ahí nos damos cuenta con una cosa bien importante. Primero, los 3 primeros lugares están vinculados al transporte público, ¿no? O sea, la percepción de la gente, que es sumamente importante, nos está diciendo que los 3 primeros son el transporte público. Y el primero de todos ellos era el que hasta hace unos años se constituyó en una burla pública, que hasta le pintaban ahí en las columnas una serie de gráficos y demás, ¿no? El famoso tren eléctrico, que ya no es pues el tren eléctrico, que es la base del sistema del metro que vamos a conversar. Y además que en ese entonces tampoco estaba prestando un servicio muy eficiente, porque no había el número adecuado de trenes, solamente teníamos los 5 trenes viejos, que todavía los tenemos, pero que ya que ya van a aumentarse con la flota nueva. Entonces no funcionaba como metro, sino funcionaba como tren. ¿Y cuál es la diferencia entre un metro y un tren? Un metro es cuando uno llega a una estación y no le interesa la hora que llega, pero sabe que en 5 o 6 minutos más va a pasar el tren. En el tren es como uno va a la estación y va con el itinerario fijo, porque sabe a qué hora sale y a qué hora entra. Entonces nosotros normalmente debemos tener un tren. Esa es una línea de metro, que ha comenzado a funcionar como tren. Pero este gráfico es importante porque es la percepción de las personas. Y es una percepción que está vinculada a un sistema grave de transporte público. Muy bien, entonces, algunos datos interesantes. La población de Lima y Callao, ese contexto junto, es 9.4 millones, el área 2.817, y tenemos un total de viajes diarios de 16.5 millones de viajes diarios, de los cuales en transporte público hay 13.5 millones, o sea, básicamente el 82%. Lo que ven abajo son imágenes cotidianas, fotografías cotidianas tomadas del sistema de transporte que nosotros tenemos, y donde vemos que básicamente el hacinamiento son de unidades pequeñas, de unidades micro. Yo les digo a ustedes, hagan algo que a veces les digo a muchos amigos: cuando estén parados en un semáforo, miren al costado 10 automóviles que estén en el área que la vista les puede llegar. De esos, cuenten cuántos son de transporte público y cuántos son de transporte privado. Les garantizo que no menos de 7 o 8 son micros o taxis y 2 o 3 son privados, ¿no? Ese es el sistema que tenemos, que yo le llamo la microtransportación. Fíjense lo que ha pasado con la población entre los años 1900 a 2012. Solamente entre el año 1940, que teníamos tranvía y buses en la ciudad, y el año 2012, hemos aumentado 35 veces el número de viajes diarios en la ciudad. Con avenidas y calles muy parecidas hemos aumentado en este periodo de tiempo, del 40 al 2012, de cuando Lima tenía 661.000 habitantes a los más de 8 millones que tenemos ahora, hemos aumentado 35 veces el número de viajes. Fíjense lo que ha pasado con la población. En el año 1940, aquí abajo, teníamos menos del 1.000.000, y de ahí la curva comienza a subir rápidamente, y en el 2012 ya estamos bordeando los 9 millones. Esto va a seguir, a pesar de que a las nuevas generaciones ya no les gusta tener 3 o 4 hijos, ¿no? Porque ya están fijándose en el tema económico y se no alcanza para 3 o 4 hijos, a pesar de que los dos trabajan y solamente quieren tener 2 o a lo sumo 3, ¿no? Pero aún así la curva de aumento poblacional es significativa. La población es directamente proporcional a los viajes en la ciudad, a los viajes diarios. Esta es una historia explicativa rápida de lo que ha ido pasando con la microtransportación. ¿Cuándo tomamos nosotros las decisiones que nos empujaron a la dirección equivocada?
en lugar de buscar el transporte masivo, nos fuimos derivando hacia el microtransporte. ¿Y por qué nos fuimos derivando hacia el microtransporte? Por una razón macroeconómica. A veces es importante explicar la ingeniería un poco con la economía. Si ustedes se acuerdan, en los años 80 explotó la crisis de la deuda. Nosotros tuvimos crisis, igual que los países desarrollados hoy tienen crisis económica. Los latinoamericanos, cuando hubo en el año 1983 la crisis del default de la deuda mexicana, nos dimos cuenta que todos estábamos un poco en la misma situación. Simplemente los mexicanos, como son los más grandotes, fueron los que primero sintieron el problema de la deuda. Y después, cuando todos nos fuimos a dar cuenta, todos estábamos con la misma situación. Y dejamos de poder tener créditos. Y como dejamos de tener créditos, al revés de los Estados Unidos, que enfrentan la crisis emitiendo moneda y no pasa nada, ¿es cierto? Nosotros tuvimos que entrar a los famosos programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y ajuste implicaba ajuste, ¿es cierto? Entonces, eso iba a significar desempleo, ¿no? Y como iba a significar desempleo, los gobiernos de la época, y todos los gobiernos se aterrorizan con el desempleo y tienen toda la razón del mundo, como iba a significar desempleo, los gobiernos de la época decidieron crear un empleo artificial. Y ese empleo artificial, para los que perdían el empleo y no tenían nada que hacer, era darles permiso para que se compraran su combi, alquilaran su combi y comenzaran a dar servicio público. Entonces fue una válvula de escape a una situación de desempleo que se nos venía en toda América Latina y que por un momento ayudó porque si no hubiéramos tenido una conmoción social tremenda. Pero en la medida en que este problema se fue agravando, nos apartó de tener un sistema eficiente. Entonces, en lugar de fluir hacia la macrotransportación, en la medida en que iba aumentando la población y el número de viajes, nosotros íbamos en la dirección de la microtransportación, hacia los micros, hacia las combis y hacia ese tipo de vehículos que en realidad le daban empleo al chofer y al cobrador, pero maltrataban al usuario y nos iban empujando en la dirección equivocada. Un poco más, eso es lo que este gráfico demuestra, cómo fuimos pasando de lo que teníamos, incluso los que vivimos ya, peinamos bastante canas, nos acordábamos que teníamos los famosos busing, teníamos buses que en ese momento estaban bien, pero después esos fueron reemplazados, ¿no? Esos buses municipales fueron después reemplazados por estas unidades pequeñas. ¿Qué cosa nos cuesta eso? ¿No? O sea, ¿qué cosa nos cuesta ser ineficientes? Muchos incluso no reclamamos porque nos hemos acostumbrado, pues, y decimos, así es, pues, así debe ser, ¿qué vamos a hacer? ¿Es cierto? Pero cada vez va a ser peor. Estos señores nos está costando solamente por dos conceptos. Por el concepto del tiempo perdido en desplazarse y por el concepto del mayor consumo de combustible. Cuando uno está parado ahí en un semáforo que no se está moviendo, el carro está prendiendo, el carro está prendido, está botando gases al exterior, pero también está consumiendo gasolina, que no es barata, ¿no es cierto? Entonces, todos los usuarios, todos los que nos transportamos, perdemos anualmente cerca de 4.000 millones de dólares. No es poca cosa. Y los perdemos porque los quemamos. La gasolina se quema y el tiempo que está uno sentado en un vehículo transportándose innecesariamente también se quema, pierde, no está generando absolutamente nada mientras viaja. Entonces, hay muchas otras pérdidas, por supuesto, pero estas son cuantificables. Como a los ingenieros nos gusta cuantificar y nos gusta presentar la evidencia irrefutable de los números. Este cálculo yo lo he presentado en varios foros, lo he escrito, lo he publicado y nunca jamás alguien me ha dicho que estoy equivocado, ¿no? Y lo publico incluso de esta forma, aquí está, calculado como que fuera un cálculo de una lógica matemática irrefutable. En un lado los ahorros de combustible y en el otro, o sea, la pérdida de combustible y en el otro el menor tiempo de transporte.
Hipótesis considerando el parque automotor de Lima en 1.400.000 vehículos, es lo que tenemos. Abajo circulan diariamente el 65% del parque automotor, para que no me digan que estoy exagerando, ¿no? O sea, el otro 35% se queda en la casa, no circula. Exceso de congestión significa una pérdida de 1 galón al día, 1 galón al día que uno quema innecesariamente. Aplicado a eso, utilizando las remuneraciones del trimestre móvil, ahí está. Ahí nos dan los 4.000 millones de dólares. Eso es lo que perdemos todos. Eso es lo que perdemos todos en Lima. 4.000 millones de dólares. Después les voy a explicar qué son 4.000 millones de dólares. Con lo que perdemos un año, podíamos construir una línea completa de metro. Con lo que perdemos un año. Y después me dicen que el metro hay que subsidiarlo. Dios mío, yo no entiendo eso. Esas son las matemáticas que usan los economistas, ¿no?, que se dedican al presupuesto público, pero nosotros los ingenieros las manejamos y las vemos desde otro punto de vista. Para nosotros el convertir ese ahorro en inversión va a significar un desarrollo mayor del país, y el mantenerlo como lo tenemos ahora es una gran pérdida de competitividad. Yo no sé cómo los que entienden y estudian competitividad no se fijan en como el principal problema que nos hace tener falta de competitividad frente a las regiones que sí disponen de sistemas de transporte rápido masivo. Estas son imágenes cotidianas de la congestión que tenemos que soportar diariamente. Esto incluso es una congestión en un paradero del Metropolitano. El Metropolitano ayuda, claro que ayuda un poco, ¿no es cierto? Es una forma de mejorar la cosa, pero tampoco es que, digamos, que esta gente tiene un transporte digno, ¿no? Que tiene que estar ahí soportando eso para poderse subir a los buses que tienen una limitada acción de poder cargar pasajeros. Y lo otro, pues son unas grandes avenidas donde ustedes pueden ver un poco lo que les decía, que hagan como experimento. En esta foto, la mayoría son techos de combis, ¿no?, y de vehículos de transporte público. Y más concretamente aquí lo pueden ver, ¿no? Aquí lo pueden ver. ¿Cómo han enfrentado otros países esta solución? ¿No? Aquí lo he puesto. En realidad tenemos en este momento que son 182 países en el mundo que en este momento tienen metros operando. Ahí he puesto las banderitas a los costados de los países vecinos a nosotros, cercanos a nuestra realidad, pero evidentemente Europa es la mayor, con 83 ciudades que tienen metros operativos. América del Norte tiene 37, en América del Sur tenemos 12, aunque ahora están construyendo uno más en Panamá, que no está considerado en este número. Ya sería en Centroamérica, que van a tener 2. Y por supuesto, no está la bandera peruana, pero sí, ya tenemos al Perú inscrito oficialmente como país que tiene metro. Este cuadrito también es interesante. Están las 15 principales ciudades en población en nuestro vecindario, ¿no?, donde México es la primera. Nosotros ocupamos el puesto número 5, detrás de Sao Paulo, Buenos Aires y Río. Ahí tenemos las poblaciones en la tercera columna. Y aquí simplemente una pregunta: ¿tienen sistema de metro o no tienen sistema de metro? La única que no tiene, que es ciudad grande, es Bogotá. ¿Por qué Bogotá apostó a otro sistema? Apostó a los famosos BRT, que son en nuestro caso como el Metropolitano. Ellos le llaman Transmilenio, ¿no? Fue una decisión que tomaron y que algunos se arrepienten ya en Bogotá de eso, pero ellos están tratando ahora de tener un metro, pero tienen un pequeño problema, un pequeño gran problema, y es de que los principales corredores de transporte público los utilizaron con el Transmilenio, el equivalente al Metropolitano.
Entonces ahora el metro lo tendrían que colocar en los corredores secundarios. Y no tiene mucho sentido el colocar algo que puede llegar a tener una capacidad de hasta 80.000 pasajeros por hora de dirección en un corredor secundario y sobrevivir con una cosa de 20.000 pasajeros por hora de dirección en un corredor principal, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ellos estar enfrentando acá. Y al costado hemos puesto la longitud de los sistemas y después de la diagonal el número de líneas que tiene, ¿no? Evidentemente, México, aunque ellos dicen que tienen el sistema de metro más largo del mundo, con 226 kilómetros, no es así, ¿no? Bueno, a los mexicanos siempre les gusta decir que tienen lo más largo, lo más grande del mundo, ¿no? Por supuesto, a los brasileños tampoco les gusta aceptar eso, y ellos son los más grandes del mundo, ¿no? Entonces, a los mexicanos dicen lo más grande del mundo, y, bueno, pero en realidad, Nueva York lo gana, ¿no? Nueva York tiene un sistema más largo, pero el de México evidentemente es uno de los más grandes. Y acá con gran raza he puesto Lima, 144 kilómetros. Eso es lo que vamos a tener cuando tengamos las 5 líneas y el sistema integrado. No es lo que tenemos ahora. Ahora tenemos dos tercios de la primera línea y en julio tendremos los 34 kilómetros de la primera línea. Pero a la velocidad que vamos a ir con la línea 2, que también son otros 34 kilómetros, cuando terminemos la línea 2 en unos cuantos años, con el brazo de la línea 4 tendremos, ¿no? 68, 34 más 34. Quiero reconocer la presencia que nos digna esta noche del ingeniero Osvaldo Plasencia. Él es el presidente ejecutivo de la ATE y gracias a él tenemos ya por lo menos la línea 1 y estamos viviendo la generación metro. Yo pido un aplauso para Osvaldo, para Carlos Nostre, que son los contratistas. Por eso tengo que preguntarle a Osvaldo, porque Osvaldo tiene todas las cifras también aquí a la punta de los dedos. Muy bien, entonces nuestro sistema va a tener 144 kilómetros cuando esté funcionando en 5 líneas completas. Y por supuesto, uno que también es bastante bueno es el de Santiago, que tiene 103. Aquí lo pongo con 103, pero evidentemente ellos siguen construyendo. Los metros en realidad nunca paran de construirse. Ellos tienen 103 con 5 líneas. El costo de los boletos, que es un tema interesante, ¿no? El costo de los boletos. Entonces, aquí están las tarifas, pero nunca debe mirarse este costo de los boletos como que fuera una cifra absoluta, ¿no? Yo acabo de venir, como les conté, de hacer unas conferencias en Atlanta con el Metro de Atlanta, y ahí el costo de los boletos es $2.50. A nosotros es 60 centavos de dólar, ahorita con el famoso sol 50, ¿no? ¿Perdón, 2 soles? El metro no. El metro es la línea 1 del tren. No, yo no respondo por el metropolitano, ese es un metro bambeado. Ese no me digan a mí metropolitano, ese es un metro bambeado. El metro es un sol 50. ¿Ah? Es. Súbase pues al tren. Lo que pasa es que usted no va a Villa El Salvador. Súbase en el tren en Villa El Salvador y vaya hasta el 28 de julio. Te paga un sol 50. No, lo malo es que cuando se bajan en Villa El Salvador, como no hay alimentadores, se suben en una mototaxi y la mototaxi les cobra un sol. A ver. 4 dólares por la noche. 4 soles por la noche. O sea, un sol 50 por el metro y llegan y la mototaxi le cobra 4 soles en la noche. En el día creo que es un sol, ¿no? 2 soles ya subieron, ¿no? Ya subieron. Entonces, claro, esos son los desequilibrios de los cuales vamos a hablar un poco más adelante y cómo se superan. Pero por lo menos, ¿qué significan esto? En realidad hay que compararlo con la otra columna, que es el salario promedio en dólares, para ver cómo impacta la tarifa en el salario. Y ahí nos damos cuenta, todos estos son del vecindario, cómo el impacto en la tarifa, una tarifa va desde 0,06%, que es el metro de Caracas, ¿no?,
hasta 0,9, 0,11 en el caso nuestro, 0,13, Río 0,24. O sea, ¿cuánto impacta la tarifa con relación a la remuneración? Entonces, ahí me dijeron en Atlanta que ellos pagan $2.50 por su tarifa. Nosotros somos más baratos que ustedes. Claro, somos más baratos porque el sueldo promedio de ellos es mucho más alto. Entonces ellos están en el 0,07%. Esos $2.50 es el 0,07% de la remuneración, ¿no? Entonces ahí sí me callaron porque me dijeron, nosotros somos más baratos que ustedes. Efectivamente, desde el punto de vista de ingresos relativos es más barato que nosotros. Pero no andamos mal en el vecindario como nos podemos ver acá, ¿no? No andamos mal en el vecindario, claro. Lo que sucede es que muchos de estos sistemas del vecindario, y ya lo vamos a ver más adelante, son integrados. Aquí todavía no tenemos nosotros en la línea los alimentadores que hay que construir en cada línea para que los mototaxistas no cobren 4 soles, ¿no es cierto?, en la noche, ni 2.50, y tenemos que pensar en el diseño de luz para favorecer al usuario, ¿no? Por supuesto, cuando comenzó el metro, inmediatamente tuve la llamada del presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, ¿no? El presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa me dijo, señor, véngase acá también para que usted nos diseñe un sistema de metro en Arequipa. Arequipa no puede ser menos que Lima, ¿no? Entonces necesitamos ya también acá hablar de metro. Véngase usted para acá, lo invitamos, hágase un speech y después del speech se nos queda acá un buen tiempito para que nos dé, así como le entregó a Lima su red, así también nos entregue nuestra línea. Pero ¿qué sucede? Fíjense, la población de Lima y Callao es 9.4 millones de habitantes. La segunda ciudad más importante del Perú en población, que es Arequipa, está en 825.000. O sea, Arequipa está un poco más de lo que era Lima en el año 1940 en población, ¿no? Todavía no está para tener un sistema de transporte rápido masivo. Evidentemente pueden tener determinados embotellamientos de tráfico en alguna zona, pero eso tiene otro tipo de soluciones. No necesitan en este momento tener un metro. Ahora, ¿a partir de cuándo necesitamos tener un metro? Yo me he pasado estudiando metros por todos lados. La práctica es que cuando una población supera los 2.500.000, 2.600.000 o prácticamente 3 millones, ya tiene que pensar en un sistema de transporte rápido masivo. Y cuando la densidad poblacional de sus principales, o sea, como población andamos en el triple, y cuando la densidad poblacional, habitantes por kilómetro cuadrado, supera los 8.000 en la mayoría de sus distritos, también por esa razón ya tienen que tener transporte rápido masivo. En Lima, la mayoría de los grandes distritos de Lima, la enorme mayoría supera los 8.000, pero tenemos distritos como Surquillo, La Victoria, etcétera, que estamos cerca de los 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Lima es la ciudad número 30 en el mundo en población, número 30 en el mundo en población y número 23 en el mundo en densidad. A veces yo escucho unos comentarios de quienes me dicen, no, pero es que Lima es muy extensa, y como es muy extensa no tiene la densidad suficiente para merecer un subterráneo. No, señores, Lima es la número 23 en el mundo en densidad poblacional, ¿no? Entonces, no perdamos de perspectiva eso, y evidentemente pasarán muchos años para que otras ciudades del Perú justifiquen el tener un metro. Esto rápido lo conocen ustedes, por eso lo he pasado. ¿Cómo ha cambiado el país entre el año 2000 y el año 2012? Antes, en el año 2000, vivíamos del crédito, ¿no es cierto? Todos teníamos que, apenas había un megaproyecto, un proyecto importante, la primera pregunta que teníamos que hacernos es, ¿quién lo va a financiar? Y si no hay alguien que lo financie, entonces no funciona. Evidentemente, algunos de nuestros economistas se han quedado con ese chip. Y el Banco Central de Reserva ya se acerca a $70.000 millones de reservas.
y todavía no somos capaces de entrar en ritmo de producción de proyectos y de ejecución de proyectos para vivir la realidad que hoy día tenemos. La realidad que hoy día tenemos, señores, es que en el año 2000 nuestro Producto Bruto Interno era de 53.000 millones y en este año 2012 es 173.000 millones de dólares. ¿No? En apenas 12 años prácticamente se ha triplicado el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno per cápita de población en poder de compra, que no es simplemente la división aritmética, sino cuánto eso significa en poder de compra, ha pasado de 4.800 millones de dólares a 11.000 millones de dólares. Y la deuda, ¿no? que realmente los impresionó a los americanos cuando vieron estos números, ¿no? La deuda pública con relación al producto, que era 42.4% en el año 2000, apenas es 13.2% en este año, 2012. ¿No? Los americanos no podían creerlo porque ellos están en 70%, ¿no? Y los japoneses, mejor ni hablemos, creo que están en 100 y pico %. Pero ellos no tienen un fondo monetario que los sacude como nos sacudía a nosotros en el año 1980. O sea, todavía tenemos un país totalmente, lo que quiero decirles es que en apenas 10 o 12 años tenemos prácticamente un país totalmente distinto. Ahora, señores, podemos hacer nuestros proyectos con nuestros propios recursos. Ya no tenemos que esperar a ver quién nos financia el proyecto. Si queremos, lo hacemos. Y por eso es que ahora estamos llenos de contratistas y consultores de todo el mundo que vienen a trabajar acá, porque en sus propios países algunos ya no tienen mucho trabajo que hacer. Ellos están en crisis, nosotros no. Este es un cuadro comparativo, rápidamente, de BRT es el transporte de buses tipo metropolitano y MRT es el transporte de metro. El cuadro lo tienen ahí, pero solamente puesto en la parte negrilla, quizás lo más llamativo, lo más interesante. La velocidad comercial en los buses es entre 20 a 30 kilómetros, en el metro es más de 30 kilómetros por hora, solamente para en sus estaciones. La capacidad de transporte que se miden pasajeros por hora dirección, en el caso de los buses, es 25.000, pero es 25.000 cuando tenemos 2 carriles en un lado y 2 carriles en otro lado. Cuando, como en el Paseo de la República, tenemos un carril en un lado y otro carril en otro lado porque la calle no da para más, esos 25.000 se convierten en 18.000, que es la máxima capacidad, 18.000 pasajeros por hora de dirección. En el metro podemos llegar hasta 70.000 e incluso hasta 80.000 si tenemos vagones un poquito más grandes y podemos poner una frecuencia in extremo de prácticamente 1 minuto y medio. Entonces podemos llegar a 80.000. El uso de tierra por derecho de ocupación es claro que en el bus es alta y en el caso del metro es bajísimo. El costo variable, una vez que está hecha la inversión, por pasajero transportado por año en el sistema de bus es $800, en el sistema de metro es 280. Ahí es donde el metro le gana enormemente al bus, incluso en costo, y sobre el mediano plazo y largo plazo lo llega a superar ampliamente como inversión. El costo por pasajero kilómetro en la congestión también es alto. La tasa de motorización es interesante, ¿no? Un amigo mío publicó hace 3 días en El Comercio, un gran investigador que yo lo aprecio mucho, publicó que el problema de Lima en realidad era el número de vehículos, como había aumentado en los últimos 10 años. Entonces, como no es ingeniero, es un buen economista, siempre se sesgan para la solución por el lado de la economía. Entonces, él dijo, no, pues lo que tenemos que hacer es dejar de comprar vehículos, ¿no? Olvidarnos del sueño del vehículo propio y vamos a ponerle más impuestos a los vehículos nuevos para que haya menos vehículos. Por ahí no está el problema. La famosa tasa de motorización es, o sea, el número de vehículos por cada 1000 habitantes, en Lima es una de las más bajas del mundo.
Ustedes dirán, pero si hay un montón de vehículos en la calle. Pero es una de las más bajas del mundo. Nosotros tenemos alrededor de más o menos 147 vehículos por cada 1000 habitantes. O si quieren, por cada 100 habitantes 14, o uno y medio de cada 10. No, fíjense las normas internacionales. Claro, estos ya son países más desarrollados en tasa de motorización. Cuando hay BRT están alrededor de 0,8, o sea, 800 vehículos por 1000 habitantes. Y en MRT hay una tendencia a la baja, porque el sistema de transporte público es eficiente, entonces hay un bajón en vehículos, pero bajan entre 68 y 77. En nuestro medio, en Latinoamérica, por ejemplo, México tiene alrededor de más de 400 vehículos por 1000 habitantes. Nosotros estamos en 140. Santiago de Chile, cuando nosotros estábamos en 108, que fue la última estadística del año 2009, ellos estaban en 180. Colombia estaba en más de 300. Entonces, tenemos una tasa de motorización baja, lo cual quiere decir que se van a seguir vendiendo vehículos. Y no está mal que así sea. Lo que pasa es que tenemos, eso sí, 4 veces más el número de vehículos de transporte público que la ciudad necesita. Y el problema de los vehículos de transporte público es que están en la calle todo el día, porque es un mecanismo de trabajo, de eso viven, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la motorización de la persona que coge su automóvil, va a su trabajo y lo deja parqueado en el trabajo y ya no lo saca hasta cuando regresa a su casa a las 5 de la tarde, tiene muy poca ocupación de vía. Por eso les dije, miren alrededor de cada 10 vehículos y díganme cuántos son de transporte público y cuántos son de transporte privado. Y ahí se van a dar cuenta por qué tenemos el problema de congestión. Porque esos vehículos están transitando todas las horas del día. Ahí está el problema. Como diría una antigua vieja película de Mario Moreno Cantinflas, ahí está el detalle, ¿no? Ese es el problema que nos crea a nosotros este tema de congestión, definitivamente. Fíjense, este es un collage de fotos del Transmilenio de Bogotá, ¿no? Entonces ahí dígame si esto es lo que queremos para Lima. Evidentemente la respuesta no resiste el menor análisis. No, esto no es lo que queremos para Lima. Y parte de esto ya lo estamos viendo en la línea del Metropolitano. Esto es lo que pasa en Nueva Delhi, en India, ¿no? Este corredor segregado de aquí del medio está prácticamente casi sin uso. Por supuesto, ya se metió un mototaxi ahí, ¿no? Que no debía circular. Pero fíjese lo que pasa en las vías extremas, ¿no? Y esta foto de acá es Lima, Perú, ¿no? El Metropolitano, cuando hubo una huelga, fecha del comercio, 3 de julio del 2012, día de huelga de transporte público, y la señora alcaldesa le pidió a los concesionarios que sacaran 60 buses más del stock de buses que tienen ahí en los garajes, porque hicieron un cálculo sobre optimista en cuanto al número de buses que tenían para funcionar. Entonces, solamente sacando 60 buses más, fíjense la que se armó, ¿no? O sea, básicamente no es una solución que buscamos. Es un complemento, sí. ¿Cuál es la solución? La solución es este proyecto estructurado donde el metro se constituye en la base del transporte público, de transporte masivo de la ciudad. Es la columna vertebral. Se ponen corredores de buses complementarios como segundo elemento, y vamos a ver qué significa complementariedad. Y como tercer elemento, vías expresas que corresponden a parte a las iniciativas privadas, algunos proyectos que hemos venido escuchando,
Pero todo eso tiene que ser funcionado bajo un plan integrado estratégico. No puede ser simplemente a lo que surge como iniciativa de una empresa y dice, bueno, vamos a hacer esta obra por acá y de repente dice, aquí está eso, ¿no? O vamos a colocar las líneas de buses por acá y de repente estamos colocando buses donde hay una línea de metro, ¿no? Eso, señores, se llama improvisación. Y es una palabra que nos ha venido persiguiendo durante mucho tiempo y de la cual tenemos un poco que sacudirnos. Tenemos que poner en perspectiva, cuando hagamos el diseño de un transporte eficiente, masivo de la ciudad, tenemos que tener en perspectiva ¿qué cosa fundamentalmente? El usuario. 1, el usuario. 2, el usuario. 3, el usuario. Esto, señores, es un servicio público para beneficiar al usuario. Y eso es lo que debe constituir el norte del pensamiento, del diseño que tenemos que ejecutar. Porque si no es así, el usuario no va a responder a lo que nosotros queremos. ¿Y qué cosas queremos nosotros con el usuario? Nosotros queremos con el usuario que deje su carro en su casa, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Que la ciudad tiene un patrón de transporte que se llama hora punta, cuando todo el mundo tiene que ir al trabajo y cuando tiene que regresar del trabajo, y que ya no es hora punta, sino es periodo punta, porque ya no hablamos de una hora, a veces hablamos de 3 horas o de 4 horas, donde las vías están recontracargadas. Eso ocurre en días de diario, no ocurre en el fin de semana, porque como el fin de semana no hay que ir al trabajo, entonces no hay hora punta, porque durante todo el día uno distribuye el viajar, el ir a un sitio y otro sitio. ¿Qué sucede pues en las ciudades que obedecen a esta planificación? Lo que sucede es que en días de semana yo tengo un transporte público eficiente, tengo que desplazarme de mi casa al trabajo y viceversa, y si el transporte público es eficiente, yo dejo el carro en mi casa, ¿no? Entonces, y no estoy circulando todo el día. Entonces, ese es el tema esencial que nosotros tenemos que pensar en diseñar. ¿Cuánto cuesta esto? Regreso, se me pasó rápido. Lo vamos a ver si sumamos nosotros las inversiones que ahí hemos puesto. Metro, 11.748 millones sin IGB. Buses, 1.500 proyectos de buses y vías expresas, alrededor de 1.900 a 500, tenemos un total de 15.000 millones de dólares. Que no lo necesitamos gastar el año que viene. Ahora le voy a decir cómo lo vamos a gastar. Sino prácticamente en un tiempo progresivo que puede llegar a ser 10 años, ¿es cierto? Nosotros tendríamos otro sistema de transporte público. Digamos, Lima y Callao, para lo que tenemos nosotros, que nos cuesta 4.000 millones de dólares al año a todos los usuarios en una pérdida inútil, ¿no justifica gastar 1.500 millones al año durante 10 años para tener este tema decentemente resuelto? ¿No? La respuesta evidentemente es obvia. ¿Y cuáles son los elementos del sistema? Aquí tenemos la red del metro con sus 5 líneas que están en diferentes colores. La línea azul es la línea 1, es aquella que ya está construida hasta la avenida Grau, en servicio, operando, y que próximamente tendremos hasta todo el tema de San Juan del Lurigancho, totalmente cubierto, hasta la última estación Bayóvar en, Carlos, ¿cuándo? Julio del 2014. Ahorita, a la vuelta de la esquina. Y toda con trenes nuevos, ¿verdad? Que ya van a llegar a prestar operación. Entonces, vamos a tener por primera vez una línea completa de metro. ¿Usted sabe cuántos intentos ha tenido la ciudad de Lima de tener un metro? 8 intentos fallidos entre el año 1962 y la fecha. 8 distintos estudios, la mayoría entre el 62 y el 72. ¿No? Siempre hubo algún político, siempre hubo algún ministro de economía, etcétera,
que dijo, no, es muy costoso, Lima no se merece un metro todavía, no tenemos una masa crítica, etcétera, 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 entre el 62 y el 72. De ahí viene lo que llaman el silencio sísmico, no se volvió a hablar mucho del problema, hasta el 97-98, que se hizo el estudio que sirvió de base para esto, y que después lo hemos mantenido permanentemente actualizado. ¿Actualizado por qué? No solamente por temas de demanda, sino porque al no haber una red instituida hasta diciembre del 2010, una red instituida oficialmente por un decreto supremo, los señores alcaldes no estaban informados de que había una red, y al no estar informados de que había una red, entonces con sus trabajos interferían la red. Entonces después había que cambiar un poco de sitio. Y eso nos ocurrió en varias instancias. Primero nos ocurrió con la vía expresa. La vía expresa era la línea 1 del metro anterior, pero claro, pusieron metropolitano, entonces ya no puede ser línea de metro. Entonces de ahí pasó a llamarse línea 3 en la red. La línea 3 va en subterráneo por la avenida Arequipa, relativamente cercana a la línea del Paseo de la República. Nos pasó con la avenida Grau, donde era línea de metro inicialmente, y pusieron también una vía expresa, ¿no? Entonces ya el tema se complicó y usamos 28 de julio, yo creo que para bien, porque nos acercamos a centros muy importantes, como por ejemplo el Emporio Industrial Gamarra, que cuando hicimos el diseño inicial, Gamarra no era pues lo que es Gamarra actualmente. Entonces hubo que hacer una modificación, en este caso para bien. Y el tercero, la avenida Javier Prado, la vía deprimida de Javier Prado, ¿no? También era corredor de metro. Tenemos que corrernos un poco para utilizar la misma área de influencia, pero también no involucrar pues profundidades y costos muy altos por debajo de la vía existente, y además probablemente interrupción de la vía existente, lo cual, como ustedes comprenderán, la ciudad de Lima no lo aguantaría. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría en la ciudad de Lima si tenemos que cerrar la Javier Prado para construir un metro? O si tuviéramos que cerrar pues la avenida Primavera o alguna de esas. No, pues no podemos hacer eso. Tenemos que pensar también en cómo construir lo que se llama constructibilidad sin afectar las operaciones que tiene la ciudad. Entonces ahí tenemos las 5 líneas, de las cuales las impares son las que corren fundamentalmente de norte a sur o sur a norte, como lo quieran llamar, y las pares son las que van de este a oeste. La línea 2 sería la próxima en ejecutarse, pero dada la importancia del aeropuerto Jorge Chávez como destino, se ha decidido también inicialmente con la construcción de esta línea 2 en rojo, entre la municipalidad de Ate y el puerto del Callao, construir un brazo de la futura línea 4, que va a ir hasta el óvalo 200 millas en la avenida Gambetta y que tiene una parada muy importante en el aeropuerto Jorge Chávez, de manera de que esa línea comience a prestar servicios. La siguiente podrá ser la línea 3, que es la verde, ¿no? que viene desde el óvalo de Los Cabitos, les expliqué, avenida Arequipa, de ahí se desvía a la carretera panamericana para no interferir en la Tupac Amaru con la Panamericana Norte, para no interferir en la Tupac Amaru con la del metropolitano, y finalmente llega hasta Comas, ¿no? Y la línea 5 es la que ve el tema de Chorrillos prácticamente hasta el peaje en el sur. Aquí hay un tema interesante que es el tratamiento del área monumental de Lima. Ustedes saben que de acuerdo a nuestra legislación nosotros no podemos meternos debajo del edificio, debajo de la propiedad privada. Si no tendríamos, lo podríamos hacer, pero tendríamos que expropiarla, porque de acuerdo al Código Civil la propiedad se extiende hasta donde pueda llegar el interés de uso de un propietario. Y si usted es propietario de algo, no le gustaría que por abajo esté pasando el metro. Y siempre cuando le van a preguntar, oiga, pero ¿usted permitiría eso? No, señor, yo aquí voy a hacer el día de mañana un edificio, voy a tener 5 sótanos o 4 sótanos.
Usted no me puede invadir y quitar mi derecho. Entonces, en realidad, es mentira eso que piensa la mayoría y dice, pero yo voy por abajo, por subterráneo, y puedo meterme por donde sea. No es así, no es así, ¿no? Entonces, eso nos hace buscar ¿qué cosa? Minimizar las expropiaciones y para obtener el derecho de vía, tratar de utilizar las avenidas amplias y graduar los radios de curvatura, que en el tren no es tan fácil como en el automóvil, que doblas en 90 grados, no, en el tren necesita desarrollar un radio de curvatura para minimizar las expropiaciones. Siempre hay que hacerlas. Es imposible para una ciudad tan congestionada como Lima evitar las expropiaciones, ¿no? Pero entonces, ¿qué haríamos en la Lima monumental? En la Lima monumental, además, las calles son muy estrechas, ¿no? Ahí no hay, pues, salvo 3 o 4, pero no hay tremendas avenidas como para poder hacer eso. Entonces, lo que hemos diseñado es esto que está en este rectángulo, fundamentalmente, que atraviesa por debajo en las avenidas, pero con un pequeño derecho de vía, ¿no? Atraviesa la ciudad a la altura de la avenida La Colmena 1 y en el otro lado por la Plaza de Armas, conectando con los barrios altos para lograr conexiones entre estas dos líneas principales. Lo importante es que quienes viven en el centro de Lima puedan rápidamente incorporarse al metro y llegar rápido a una de las líneas principales. Lo único que usted necesita es llegar a una estación del metro, para de ahí ya tiene toda la ciudad a su disposición para desplazarse. Entonces, muchos de ustedes han ido a aeropuertos, han viajado en aeropuertos y ven los trenes ligeros que hay entre terminales, ¿verdad? Que requieren muy poco espacio, que se manejan automáticamente sin operador y para recorridos cortos, que no son más de 2 o 3 kilómetros, son fantásticos. Entonces, lo que hemos puesto ahí en negra sería estos trenes ligeros de interconexión que no van a dañar la Lima monumental y que sin embargo van a atender a todos los centros de destino y que pueden ser hasta de 4 vagones sin ningún problema y con una frecuencia muy rápida porque recorrerían distancia corta. La mayor distancia sería 3 kilómetros 600. Pero esto no viene solo. Bueno, esta es una pequeña gráfica que también la presenté en televisión. ¿Cuánto nos costaría hacer todo este sistema de las 5 líneas bajo los cánones tradicionales? ¿Qué estoy diciendo con esto? SNIP, ¿no? ¿Qué pasa si metemos el SNIP en todo esto y a pesar de ser una cosa así tan importante, decimos, bueno, pero es que esto hay que analizarlo con el SNIP y las 50.000 cosas? Entonces, en este plan llegaríamos con la red al año 2035, ¿no? Pero si la comenzamos a construir con un sistema acelerado de diseño, construcción, etcétera, podemos llegar a tener todo el año 2021. Con mucho esfuerzo, o si no lo tenemos todo, una gran mayoría. El año 2021. El 2021 no está tan lejos, ¿no es cierto? Y además es un año emblemático. Muchos de ustedes, no, imagínense que le regaláramos esto a la ciudad de Lima y Callao, de tener un sistema de transporte decente para su 200 aniversario de la independencia. No, sería se puede hacer. Pero no solamente es un deseo, sino cuánto nos cuesta eso. Esta demora de 14 años. Esta demora de 14 años, con los 4.000 millones de dólares al año que hemos estado viendo, significaría 56.000 millones de dólares. Varias veces más el costo de los 15.000 millones de dólares de la red. ¿Tiene esto algún sentido? ¿No? ¿Tiene esto algún sentido? Aquí le presento una gráfica que hemos preparado nosotros en función de hacer nuestros primeros estimados de lo que puede significar costos por kilómetro de metros
sin IGB, porque si le agrego el IGB, entonces ya no podría estar comparando diversos países, ¿no? Y hemos puesto los costos de la línea 1, que eso sí es una realidad, es en promedio por toda la distancia. La línea 1 en elevado termina en 45 millones de dólares kilómetro, que es un parámetro de medición interesante. Lo que serían las líneas 2, 3, 4 y 5, que a diferencia de la 1 tendrían un buen porcentaje de su trazo. La línea 2 va a ser 100% subterránea, pero en las otras puede ser que parte de la línea sea elevada y parte de la línea subterránea. La línea 2 hay muy poco derecho de vía como para ser elevada, incluso con el riesgo de tener que, al poner una columna en el centro, en la avenida Aviación, por ejemplo, para rápidamente poner algo que todos conocemos, no es difícil poner una columna en el centro para después tener arriba la parte elevada, pero no todas las vías nos dan esa posibilidad de tener una gran berma central. Entonces tendría que quitar una berma de circulación. Entonces, para quitar una berma de circulación prefiero irme por abajo. Esa es un poco la diferencia. Pero eso cuesta más. Eso cuesta entre 70 y 80 millones de dólares kilómetros sin IGB, y le agrega el IGB y prácticamente estamos en 100 millones de dólares kilómetros, ¿no? Entonces, esto es para que tengan una idea general, por supuesto, gruesa, porque cada proyecto va a ser diferente y va a tener variaciones, pero más o menos nos da el orden de magnitud que hemos utilizado en los cálculos globales que inicialmente les presenté. Pero junto con esto deben venir la otra modalidad de transporte, que es la de los buses. Pero los buses tienen que ser complemento de la parte del metro, ¿no? Entonces, tenemos acá que así como tenemos una red de 144 kilómetros de metro, tenemos también una red de 130 kilómetros de 6 corredores de buses, complementarios y alimentadores de la red de metro. Los dos tienen que funcionar juntos para poder obtener el beneficio que estamos buscando. Entonces, estos corredores que cumplen esa función, o sea, que cumplirían la función de ser complementarios y alimentadores, son los que describimos acá. Brasil, Grau, Nicolás Ayllón, Ribagüero, Pirámide del Sol, que son 16 kilómetros, pero como tiene un brazo, también 97 kilómetros. En este cuadro están las interconexiones. ¿Cómo se interconecta este? Con la línea 1 en 2 veces, con la línea 2 2 veces y con el COSAC una vez. Después lo vamos a ver gráficamente. La 2 sería Universitaria en Naranjal, que también tiene 2 brazos. Angamos, Avenida Ejército, 18,2 kilómetros. Javier Prado, Jockey Plaza, Brasil, 9,9. Estación Central, Avenida Argentina, 15,7. Panamericana Sur, Evitamiento, Saramidí, etcétera, 34 kilómetros. Es la más larga. Estos corredores de buses se complementan y alimentan mutuamente con los corredores de metro. Después vamos a explicar cómo debían operar integradamente, como operan en todo el mundo. Pero por el momento, lo que les quiero mostrar es que si tuviéramos la red del metro y tuviéramos esto, nuestra ciudad parecería esto en transporte público, ¿no? Perdón, me fui una. Entonces, aquí en rojo tenemos la red del metro, con todas sus líneas, y en azul tendríamos los corredores de los buses. Con solo mirarlos, y es una imagen tomada de arriba, con solo mirarlos, la primera impresión nos damos cuenta que es una red estructurada. No estamos uno encima de otra. Y estamos prácticamente cubriendo toda la ciudad de Lima y Callao en todo su recorrido, ¿no? Entonces, incluso en negro, y no es que haya escogido este color por luto, pero en negro hemos puesto el Metropolitano también, como parte de la red. Pero ahí podemos apreciar, como le digo, ahí tienen ustedes toda la red de las dos cosas,
y ven esta red con armonía. Si por arte de gracia tuviéramos todo esto funcionando, o sea, si fuéramos un mago que ya, ¡pum!, diría, ya, todo está arreglado y funcionando, se me pasa esto, ya. ¿Cómo distribuiríamos los hoy 16.5 millones de viajes diarios? ¿Cómo se distribuirían si la red estuviera operativa? ¿No? El metro tomaría aproximadamente el 35% de los viajes. Los 6 corredores de buses complementarios, etcétera, el 16%. El resto del transporte público, o sea, no es que voy a sacar a todos los vehículos ligeros, no, ellos van a seguir trabajando. El resto de transporte público, vehículos ligeros, combis, el 25%. Y el transporte privado, el 24%. Algunos metros en el mundo o algunos sistemas de transporte utilizan como parámetro el número de pasajeros que se movilizan. Nosotros consideramos el número de viajes. ¿Por qué? Porque nuestros pasajeros normalmente toman a veces 2 o 3 movilidades, una sola persona, para llegar a un punto de destino. Cada vez que se bajan de una y toman otra, pagan un pasaje adicional, ¿no? O sea, después vamos a ver lo que significa la integración también para la economía familiar y para la economía de transporte. Pero cada vez que se bajan, toman uno. Entonces, esto no quiere decir que en Lima tenemos 16.5 millones de pasajeros al día. Si quieren tener una idea más o menos de cuánto tenemos, dividan un poco entre 2 esto y se van a dar cuenta los que se están transportando. Dividen entre 2 y tienen alrededor de 16, en realidad es 1.75, pero por simpleza le voy a poner 2. Entonces tienen alrededor de 8. Y como cada uno viaja cuando menos una ida y una vuelta, dividen entre 2, son más o menos 4 millones de personas que se desplazan diariamente por este sistema. La matriz de intersecciones, aquí hemos puesto, nos gusta como ingenieros básicamente visualizar esto. Las L son las líneas de metro, las C los corredores de buses y la M1 es el metropolitano. Entonces, en una y otra estamos considerando el número de veces que se cruzan entre ellos para ver qué la definición de la palabra alimentación. O sea, sí nos estamos alimentando uno con otro porque tenemos puntos de encuentro. Y en algunos casos incluso hasta 2 veces, y en algunos casos incluso hasta 3 veces. El corredor 1 con la línea 2, por ejemplo, se cruza en 3 puntos distintos de la ruta, donde uno puede bajarse de uno y subirse al otro. Y ojalá, como lo vamos a ver más adelante, como un sistema y tarifa integrada, donde quiere decir que con su tarjeta inteligente ya no vuelva a pagar, si está dentro de unos parámetros de tiempo permitidos para volver para tomar de uno a otro. Estos 15.000 millones, ¿cómo se invertirían? Bueno, si racionalmente hacemos este tipo de obras, pensando en que la ciudad los pueda aguantar, lo cual quiere decir no las podemos hacer todas al mismo tiempo, porque se armaría un caos tremendo y obviamente eso no permitiría que funcione. Entonces, si eso está así, en el 2011, bueno, ya pasó el 2011, porque es el 2012, 2013 tenemos 300 millones, 2014, la cosa aumenta alrededor del 2016 y 2017, y 2018 y 2019, donde tenemos ya varias líneas en trabajo, ¿no? En trabajo, y podríamos cumplir con la meta de llegar entre el 2021 y 2022 a tener el tema del transporte en mucho mejor funcionamiento. Beneficios directos, indirectos, inducidos de la red, o sea, ya aparte de los 4.000 millones, disponibilidad de 4 millones de horas hombre al día, claro. Yo le dije, perdemos 4 millones de horas hombre al día sentados en el autobús. Bueno, ese es el efecto negativo que lo hemos usado en el cálculo. Ahora imagínense el efecto positivo. ¿Qué cosa podríamos hacer con 4 millones de horas hombre más al día?
para usarlos en otra cosa, aunque sea descansando, ¿no? Pero en otra cosa. Menor contaminación en el ambiente, eso es obvio, porque el 35% de los viajes serían en metro no contaminante. Mejoras de salud y costo de tratamiento de enfermedades, obviamente como consecuencia de eso, mejoras de salud mental, a reducir el estrés. Hay gente que se vuelve loca manejando, ¿no? Mayor seguridad de usuarios del transporte público, por mayor protección y vigilancia policial. Un tema interesante que todavía no hemos abordado. En el mundo, policía de metro, que es diferente a la Guardia Civil, para dar seguridad especializada en metro. Menor accidentalidad, mayor orden público en huelgas y paros de transporte. Si yo tengo 132 estaciones de metro, me anuncian un paro los transportistas, con que yo controle el orden público en 132 estaciones y el metro funcione, no hay huelga. ¿Cierto? La gente se desplaza en metro. Mejor ordenamiento de transporte por superficie, facilita incorporación de áreas urbanas a la periferia. Hoy en día, ustedes saben, la distancia no se mide, ¿no? La distancia se mide. Si yo hubiera dicho eso en un examen de física en el colegio hace tiempo, me jalaba, ¿no? Pero cuando a uno le preguntan, oye, ¿a qué distancia vives del colegio de ingenieros? A 15 minutos, dice, ¿no? Todos medimos la distancia en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede ahora? El costo de los terrenos, y ustedes son especialistas en eso, los peritos, el costo de los terrenos cada vez es más. A veces llegamos a un 40% del costo de una inversión total en cosas que nosotros nunca antes hemos vivido. En nuestra época era 20%. ¿Y eso por qué? Porque no hemos habilitado áreas más lejanas. ¿Y por qué no hemos habilitado áreas más lejanas donde podíamos realmente hacer estas viviendas C y D que necesita la mayoría de la población? Por el costo del terreno. La gente no quiere irse a vivir allá si se va a demorar 3 horas en movilizarse. Pero si tuviera el metro, la cosa cambia. ¿Es cierto? Porque uno puede movilizarse en la cuarta parte del tiempo, entonces ya puedo irme más lejos de la ciudad y voy a poder trabajar casi en cualquier punto de la ciudad porque tengo un sistema de transporte rápido y masivo y confiable, ¿no? Entonces también va a haber un impacto en la incorporación de áreas suburbanas a la periferia que están más lejanas, más distantes. Va a permitir el desarrollo de viviendas de interés social, eliminación del factor negativo, bueno, la gente, mayor capacidad de consumo de la población, claro, 4.000 millones de dólares que entran a la... ¿no? Porque si la gente se los ahorra, ¿en qué los va a gastar? En consumo. Y eso es lo que a veces no entienden nuestros economistas. Cualquier ahorro que le produzcas va a entrar a consumo. Y si entra, ¿qué cosa va a pagar? IGB, ¿no es cierto? Entonces, más platita le va a entrar al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿de qué subsidio estamos hablando? ¿No es cierto? Fácil. Podemos aguantar hasta quizás, fíjese, calculen el 18% de 4.000 millones de dólares, entonces ya no es subsidio, ¿no? Beneficio de costos internos de transporte de pasajeros, estima de la población. La población le gusta viajar en su metro, ¿no? Conversando con el concesionario de 1, me dice que la gente se porta muy bien en el metro. No bota basura, ¿no? Adquiere una urbanidad desconocida para muchos cuando está en el metro. En la combi se porta pésimo, pero en el metro cambia, ¿no? Y eso es una, ¿cómo se llama, Osvaldo? Cultura metro, ¿no? Cultura metro que la gente va adquiriendo cada vez más y la aplica en su manera de vivir y se siente orgulloso de tener ese modelo de transporte. Yo recuerdo una anécdota cuando visitaba las estaciones los días sábados, y en eso salgo y me encuentro con una pareja de nuestros paisanos, ¿no? Que estaba mirando la estación de la cultura, ¿no? Me ven salir con casco y con mi chaleco y dicen, este debe ser uno de los jefes, ¿no?
Entonces se acerca a mí el hombre de la pareja y me dice, usted debe ser uno de los jefes. Bueno, le dije, más o menos. El jefe está acá, pero dije, bueno, más o menos. Entonces me pregunta, dígame usted cuándo va a estar terminado esta obra. Entonces le dije, bueno, en julio, de todas maneras va a estar ya terminado. Voltea donde la señora y le dice, ¿no ves, vieja? Yo te dije que en unos meses más vamos a poder mirar las ciudades de arriba como en las películas. Oye, me partió el corazón. Nunca habían viajado. Habían visto en las películas algo. Y no podían verlo, que en unos pocos meses más, tendrían unos 65, 70 años, ¿no? Jóvenes todavía, ¿no? Unos 65, 70 años, iban a subirse en el tren para mirar las ciudades de arriba como en las películas. Claro, lo esencial, porque fallaron las 8 veces anteriores los intentos de tener este sistema de metro operativo, es porque no lo teníamos operativo, porque nuestra población no lo conocía. Hoy en día ya lo conoce, ya tiene, aunque sea una parte de una línea, y obviamente lo que viene adelante ya es imparable, pues va a seguir demandando más y más líneas hasta completar la red. ¿Cuáles son los retos pendientes para terminar? ¿Cuáles son los retos pendientes? ¿No? O sea, ¿en qué tenemos que trabajar? Yo he puesto 4 cosas acá que son, creo yo, importantes. Otra vez se regresó. El primero de ellos, urgente, una coordinación entre el gobierno central y el gobierno municipal, ¿no? Responsable por todos los modos complementarios de transporte. Esto es importantísimo. No puede ser, señores, que el gobierno central porque dice metro y la municipalidad esté diciendo otra, buses. Y en lugar de poner los corredores como complementarios y alimentadores, tenga los corredores ahorita definidos encima de las líneas de metro. Y algunos dicen, yo he escuchado decir a algunos de los asesores, ¿no? Y concejales, pero felizmente están en el grupo de los revocados, ¿no? He escuchado a algunos decir, la cosa es ver quién más rápido. Como si esto fuera una carrera. Y no estamos pensando en las generaciones que vienen más adelante. ¿En qué cosa va a ser esta ciudad, que ya es caótica en transporte ahora, de acá a 25 o 30 años? ¿No? Como si dice, no, pues ya el gobierno dice, la cosa es ver quién llega más rápido, ¿no? Obviamente diciendo, claro, yo pongo el bus más rápido, ¿no? Pero en realidad lo que tienen es que sentarse y hablar. Y no solamente hablar, sino tener una sola autoridad autónoma del sistema, ya no del metro, sino del sistema integrado de la ciudad de Lima. Y Callao, no nos olvidemos. A veces nos olvidamos del casi 1 millón de habitantes que hay en el Callao, que están integrados a nosotros, evidente, porque somos un solo conjunto. Entonces, por ejemplo, si Lima quiere poner sus corredores de buses, solamente puede llegar hasta el límite del Callao, ¿no? Y el Callao le dice a Lima, oye, yo no quiero buses, yo quiero rieles, yo quiero metro, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema entre ellos dos. Pero además, el propio gobierno central ya lo que ha dicho es, el sistema principal es el metro. El sistema principal es la red básica de metro. Entonces, tienen que hablar, pero más que hablar, tienen que actuar y tener una autoridad única que regule todo el sistema de transporte de la ciudad. Eso, señores, tampoco es invención. Eso funciona en todo el mundo. En todo el mundo es así. Es más, en todo el mundo, bueno, no diré en todo el mundo, pero en el 90% y pico de los casos, es una sola autoridad la que opera las dos. Opera los buses y opera el metro. Segundo, hay ciertas complicaciones en el modelo de concesión integral elegido para las líneas pendientes, ¿no? Yo creo que en algún momento tenemos que pensar
más en este sistema total, integrado, ¿no? Y no en cargos por línea, ¿no? Que pensamos, ok, vamos a encargar esta línea, por ejemplo, a Proinversión, para que Proinversión haga pues la línea. Entonces, la preocupación de Proinversión es hacer la línea. Pero en este momento hay que estar pensando en esta línea, más la otra que va a venir, más la 3, más la 4, más la 5, y los autobuses. Y cómo todo eso se va a integrar. Porque tenemos que pensar en el usuario, ¿no? Y al usuario tenemos, para que el sistema sea exitoso, necesitamos dos condiciones. Fundamentalmente dos condiciones. La primera, que sea masivo. Y masivo quiere decir que la mayoría de la población se suba a él. Si no logramos eso, no tenemos éxito. Primero, que sea masivo. Y segundo, que sea integrado. Bien importante, que sea integrado. Y que sea integrado respecto a dos cosas: integración de sistema, integración de tarifas. Vale decir, usted tiene su tarjeta y con su tarjeta durante un determinado tiempo se va a cambiar de medios de transporte que constituyen parte del sistema, ¿no es cierto? Y usted pagará tarifas si es que tiene que pagar. Pero si entra dentro de determinados parámetros, usted se cambia de metro a bus y usted no paga tarifa adicional dentro de ciertos parámetros. Entonces, así nuestra población tendrá el beneficio del sistema integrado. Y hoy día paga 3 pasajes y el mototaxista le cobra 4 soles en la noche, pero si el sistema tiene sus alimentadores y está bien integrado dentro de su sistema, se baja de la estación e inmediatamente sube al bus, ¿no? Así funciona en la mayoría de partes del mundo. Entonces, el beneficio, como le digo, es para la población en ese sentido. Tercero, necesidad de mantener bajos los costos de los pasajes en relación al salario promedio para hacer masivo el sistema y obtener beneficios en el aspecto económico, ya hemos hablado. Y el último, la integración de tarifas, que va a ser más difícil en la medida que también tengamos gran cantidad de concesionarios, ¿no? Por ejemplo, miren lo que pasó con el Metropolitano, con solamente una línea del Metropolitano, cuando los operadores, que son más de uno, los concesionarios, decidieron unificar la tarifa del alimentador con la troncal, ¿no? Ellos decidieron, la municipalidad no pudo hacer nada y le cambiaron la tarifa, ¿no? Ahora imagínense eso en N usuarios, N concesionarios, mejor dicho, ¿no? Si seguimos con este modelo, pudiéramos eventualmente llegar a tener, en un caso extremo, 30 concesionarios. 5 en el metro, 1 en cada línea, y en 6 corredores, 4 en cada línea, 6 por 4, 24, ¿no? Entonces, la tarea de la integración se convierte en algo más difícil. Puede hacerse, claro que puede hacerse, pero ahí tenemos que empoderar a una entidad como la que le he explicado, que sea, digamos, una entidad que surja de un directorio donde el gobierno central, que es el que mayormente va a poner los recursos, el único que está en posibilidad de poner recursos, digamos, asuma la dirección y participen con directores, tanto la Municipalidad de Lima como la Municipalidad del Callao y los demás stakeholders del sistema, ¿no? Donde prácticamente hay un sistema racional que le permita al usuario tener los beneficios. Muchas gracias por la atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta que ustedes deseen formular. Ingeniero Zelaya, por favor, le traigo un presente al ingeniero Raúl Delgado Zelaya, le traigo un presente y un diploma al ingeniero Raúl Delgado Zelaya. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias.
de las combis, que en la diapositiva número 3 estaba como 82% y en la 27 figura 25%. ¿Cómo se hace para que esa gente no se vaya a oponer por la reducción lógica que ello va a implicar para beneficio del transporte? Sí, y primero yo creo que primero no se oponen, y ya yo tengo una experiencia interesante, porque un día me pusieron en Radio Capital en un programa que me tomaron declaraciones y después no me dijeron que después venía el micrófono abierto, ¿no? Y en esos micrófonos abiertos entrevistaban a gente de la calle y por supuesto eran taxistas y combistas y todo eso, ¿no? Yo me aterré, por supuesto, cuando me dijeron eso, porque dije, ahorita viene la bronca. Pero no fue así. Lo que pasa es que ellos pierden dinero, y pierden mucho dinero con la congestión, y son más inteligentes que lo que uno piensa, y en realidad lo que ellos estaban era apoyando el tema del metro, y se van a readecuar, porque lo que ellos van a hacer es carreras cortas, van a poder adecuar mucho su tráfico, y van a tener la certeza de que ya no tienen problema de congestión. Los taxistas, por ejemplo, negocian la tarifa, y la negocian, dicho sea de paso, bajo presión, porque se paran ellos y atrás se paran 2 o 3, ¿no? Entonces le están poniendo ahí, cuando el hombre está negociando, porque no hay taxímetro, el de atrás ya está mirándolo con sonrisa al pasajero para decirle, vente tú para acá. Entonces, a final de cosas le dan un precio al usuario, y el usuario termina subiéndose. Pero ya cuando están a mitad de viaje y lo agarra el toro y comienzan a quemar combustible y a estar fregados, ya no pueden pues decirle, ¿sabe qué? Oye, compadre, te va a cobrar 2 soles más o 1,50 soles más. No, y pierden dinero. Si ellos pudieran ir más rápido, ¿no es cierto?, ya tendrían una percepción mayor de su movimiento. Entonces, en realidad, se van a reordenar. O sea, el tema es que no se le puede reordenar por decreto. Yo creo que eso siempre no funciona, sino las realidades le permiten a ellos inmediatamente reubicarse dentro de esas realidades, y más rápido de lo que nosotros pensamos encuentran su nicho de negocio. O sea, no va a haber problema. O sea, yo realmente me quedé sorprendido y me reinventé a mí mismo, porque yo dije, ahorita se me vienen con todo, pero todo lo contrario. Sus preguntas en Radio Capital eran, ingeniero, ¿y cuándo comienzan? De una vez por todas. O sea, estaban entusiasmadísimos con el hecho de poder tener una ciudad menos congestionada. Ellos se dan cuenta que pierden plata con la congestión. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a cerrar hoy día la noche agradeciéndole nuevamente al ingeniero Raúl Delgado Sayán. Muchas gracias a ustedes.